Shalom Ubrahot. Amados hermanas y hermanos, vayamos al libro de Yohanan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice: Entonces Yahshua les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amados hermanos y hermanas, siempre se ha preguntado cuál es esa verdad que dijo Yahshua. El Mesías que dará la libertad. ¿Y liberará de qué? Algunos dicen que la verdad es la instrucción de Yahweh, sus mandamientos, su palabra, porque está escrito en Yohanan, capítulo 17, versículo 17, que dice: santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Si bien eso es correcto e indudable, que la palabra de Yahweh es la verdad y libera de la ignorancia, pongan mucha atención que el Mesías les hablaba a los judíos que ya conocían esa verdad. Y es obvio que los judíos conocían los mandamientos del Altísimo, o sea, la ley o Torá. Entonces, el Mesías está hablando en ese pasaje de otra verdad, más allá de la palabra de Yahweh. Resulta entonces que la verdad que conocerían esos judíos es la revelación del Mesías, pues Yahshua HaMashiach es el verbo o palabra del amo del universo, el portavoz más perfecto y fiel a Yahweh, por medio de quien él creó todo. Esa revelación es de la verdad adicional a la palabra del Altísimo. La manera más correcta de aplicar esa palabra, por una parte, eso es lo que produce la fe en Yahshua, la fe correcta con la obediencia a la palabra, a los mandamientos de Yahweh. Pero hay más con respecto a esa verdad del Mesías. El apóstol Shaul de Tarso ha dicho: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. No hago el bien que quiero hacer, en cambio, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí. Así que cuando quiero hacer el bien, me encuentro en la realidad de que el mal está presente en mí, en mi ser interior. Me deleito en la Torá de Yahweh, pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Gracias a Elohim Yahweh, que cuento con Yahshua HaMashiach, nuestro maestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torá de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 18 al 25. Ahora bien, Shaul explica una realidad que sucede en el ser humano que busca vivir de acuerdo a los mandamientos de Yahweh. En esa impotencia de querer hacer siempre lo bueno, pero tropezando al estar bajo la influencia del poder carnal o la debilidad humana que se heredó como castigo desde Adán cuando tropezó con su desobediencia, lo que Shaul da a entender es una diferencia entre quienes quieren vivir solo de acuerdo a los mandamientos sin el Mesías y los
que lo desean con él. Por eso dice, gracias a Elohim Yahweh que cuento con Yahshua HaMashiach, nuestro maestro. ¿Por qué se ha dicho eso, Shaul, en cuanto a estar agradecido por el Mesías? La respuesta está en el siguiente capítulo, amados hermanos. Así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach Yahshua, porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yahshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Porque Yahweh Elohim hizo lo que no podía hacer la Torá. Por no tener poder sobre la naturaleza carnal, envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá, ya que no procedemos dirigirnos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Eso está en Romanos capítulo 8, del 1 al 4. Pongan atención que Shaul dice que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mesías Yahshua. Esa palabra, están, tiene un valor diferente a decir creer, por un lado. Por otro, Shaul muestra que la Torá, o sea, el conjunto de instrucciones de Yahweh, no tiene el poder de salvar a una persona porque no puede vencer el poder carnal, como explicó en el capítulo anterior. La Torá muestra cuáles son pecados o transgresiones a los mandamientos del Altísimo, pero solo con eso no alcanzaba y uno quedaba expuesto a la muerte por vivir transgrediendo los mandamientos. Era necesario que viniera otro poder, el Yahshua HaMashiach, enviado por nuestro Elohim Yahweh, para que lográramos entrar en ese régimen del espíritu de vida. Este régimen nos libra de la muerte, nos libera de la condenación que causaba la Torá, sin que ella sea mala. Al contrario, a la Torá o ley le faltaba esa fuerza complementaria que es la vida de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Por eso se entienden perfectamente sus palabras siguientes en el libro de Matillahu, del capítulo 5, versículo 17, que dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Por eso, amados míos, es importante entender que una cosa es decir que se cree en el Mesías Yahshua y otra cosa es vivir en él con una verdadera creencia o fe. Porque solo decir creo, pero dejándose llevar por la inclinación carnal, hace que el espíritu del Mesías y de nuestro Adón Yahweh Elohim no more en el alma de uno para obrar como debe ser. Por eso también dijo Shaul en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 9 y 10, que nos dice: sin embargo, ustedes no se dejen llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual, si es que el espíritu de Yahweh mora en ustedes. Porque si alguno no tiene el espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías Yahshua está en ustedes, el cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado, pero el espíritu vive a raíz de la justificación. Amados hermanos, por tal razón, no ser del Mesías Yahshua se puede dar en dos circunstancias. Primero, al no creer en él. Segundo, al decir que se cree en él, pero no se vive en él. Por eso es tan importante elegir la vida
en nuestro Adón Yahshua Mashiach según la inclinación espiritual. Esta es la gran verdad que trae a Mashiach una renovación de la vida de las personas para que dejen de vivir mundanamente sujetas al poder carnal. Por eso el apóstol nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en el Mashiach Yahshua, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Amados míos, y esa vida en nuestro Mesías Yahshua permite vivir espiritualmente obedeciendo a Yahweh el Todopoderoso, no carnalmente buscando transformación y justificación solo por medio de la intención de obediencia, sino ahora con poder que el Espíritu del Mesías Yahshua nos da para cumplir eficazmente con la voluntad de Yahweh nuestro Elohim. En el Mesías Yahshua, la Torá ya no condena, al contrario, muestra lo que se está haciendo bien y lo que falta hacer o corregir. Pero prácticamente esa instrucción de Yahweh Elohim se transforma en absoluta vida al estar en el Mesías Yahshua, no solo en vida eterna, sino también en vida feliz en este mundo, a pesar de todas las dificultades y debilidades que aún se conservarán. Las pruebas difíciles serán siempre para nuestro bien, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para corregirnos y mantenernos apegados a Yahweh nuestro Abba. Amados hermanos y hermanas, estaremos sujetos a la muerte natural en este mundo, pero vivos para siempre gracias al Espíritu del Mesías Yahshua. Y esa es la gran verdad que libera del poder carnal y de lo mundano. Hace a una persona una nueva creación, llenándola de sabiduría verdadera proveniente del santo bendito Yahshua HaMashiach. Es dándole una nueva vida para servir a nuestro Abba, a nuestro Shaddai, a nuestro Avinu, a nuestro Malkeinu, Eloheinu, Yahweh, aleluya, según el ejemplo perfecto de su amado Hijo, Yahshua HaMashiach. Amados hermanos y hermanas, la Shalom sea con todos ustedes. Un gran abrazo, les habla su Talmid en Yahshua HaMashiach. Shalom.